abstención porque me resultaron demasiado formales, un rey bastante encorsetado, porque viendo las imágenes, por ejemplo, que nos dieron cuando se hacía el aniversario de la boda, yo creo que hubiera sido bueno que hubiesen apostado por todo lo que Felipe VI ha hecho durante estos 10 años, que no han sido nada fácil en lo político, han sido unos años. Felipe VI, ahora si echamos la vista atrás, ha vivido unas repeticiones electorales. Unas cuantas. Unas cuantas. No le ha salido nunca a la primera, yo creo, una investidura. Ha tenido el proceso, aquel discurso del 3 de octubre, por no hablar de la parte familiar. En la parte familiar a Felipe VI le tocó la condena y la prisión del marido de la infanta, de su hermana, a romper, y su padre, que ha acabado viviendo en el extranjero. Yo creo que Felipe VI, si hay que hacer una valoración de su reinado, para mí es en positivo. Ha sabido tener el papel de un monarca parlamentario. Mucha gente, y esta misma semana con la ley de amnistía veíamos a Vox con un discurso totalmente ultramontano diciendo que si el rey se tiene que negar a firmar la amnistía o que tendría que haber presentado una protesta. Pero por favor, ¿en dónde vive Vox? Que podía haber hecho algo más. ¿En dónde vive Vox? No, esto es una monarquía parlamentaria y creo que se equivoca una vez más Vox de que estamos en una democracia parlamentaria. Cuando se hace lo que ellos proponen es en otro tipo de regímenes políticos. Esas manifestaciones en Ferraz, alentadas por Vox, se señalaba precisamente la figura de Felipe VI y se le ha atacado y se le ha insultado gravemente. De dictaduras son eso. Gómez. Velasco. Sí, comparto que las fotos es verdad que podían haber sido un poco más modernas, contemporizando también con el esfuerzo que ha hecho Felipe VI, la Casa Real de hoy, por ser más transparentes. Y desde hace 10 años, 46 años tenía Felipe VI cuando fue rey, las primeras palabras de su discurso en el Congreso las dedicó al emérito. Dice, mi padre quiso ser rey hace 40 años y lo ha sido. Y esa 10 años después sigue siendo la gran sombra de la Casa Real y la gran sombra que pesa sobre la herencia de Felipe VI. Claro, la monarquía es hereditaria, es lo que tiene, ¿no? Decíamos en su día que el emérito podría llegar a España y acabaría viniendo sin que fuera noticia, sin que le esperara la prensa en el aeropuerto, sin que se supiera, estuvieran esperando el primer día de regatas, y así ha sido. Pero eso no evita la sombra en la gestión, la sombra de que esté tributando fuera de España, de que, de que su hijo, el rey, pues, heredero de alguien que no está tributando. Pero por centrarnos en Felipe VI, son 10 años con mucha tensión política. Por ponerle cifra a lo que comentaba Pilar Gómez, lleva más investiduras Felipe VI de las que tuvo Juan Carlos I. Más investiduras, ya las ha superado. Y además creando precedentes o sentando, no es jurisprudencia porque es Casa Real, pero sentando unos antecedentes interesantes. Recordar esa primera vez en la que Rajoy no quiso ir a la investidura, que nunca le había pasado al emérito, ¿no? O en la última investidura de Pedro Sánchez y Feijóo, cuando tuvo que decidir y poner negro sobre blanco si el candidato que ha ganado las elecciones, que es Feijóo, pero no tiene los apoyos, o Pedro Sánchez, que parece que tiene los apoyos, ¿a quién llamó primero? Y hubo un escrito importante de Casa Real, de Felipe VI, poniendo los argumentos, ¿no? Ha tenido que tomar muchas decisiones políticas. El proceso es lo que yo creo que más ha marcado políticamente el reinado de Felipe VI. Y bueno, en la modernización creo que es una seña de identidad de estos 10 años, con el papel de Leticia, con el papel de Leonor, que se echa de... Autocrítica que tenemos que hacer. ¿Cuál es el objetivo que tiene en estos momentos la Casa Real y cuál es el objetivo que tiene Felipe VI? Que su hija sea reina. Es el gran reto que tiene. Reina. Ahí, que su hija sea reina, que reine. Es el gran reto que tiene en estos momentos. O sea, cuando estamos viendo lo que estamos viendo... Manifestaciones las vamos a ver enseguida, multitudinarias, algunas de ellas con disturbios puntuales, como ven, sobre todo en las calles de París y en Marsella. En esas movilizaciones convocadas por la izquierda francesa contra, ya saben, el reagrupamiento nacional, en el que veremos qué pasa, pero pretende englobarse junto con la extrema derecha de Le Pen también el Partido Republicano, para que lo entiendan, algo así como el Partido Popular en España, la derecha tradicional francesa. Ya saben que a finales de este mes Macron ha convocado elecciones a la Asamblea Nacional y vamos a ver qué pasa. Pero alguno de los manifestantes está culpando a Macron de jugar a la ruleta rusa, ¿no?, con el país ante la posibilidad de que la extrema derecha llegue al poder. Maestre, ¿qué te parece? Y antes lo hemos hablado con Alvise.
¿Qué pasa con este tipo de partidos, con los partidos de ultraderecha que recaban apoyos y muchas veces esos apoyos, que van increciendo en algunos casos, provienen de los más jóvenes? Lo vemos. Se acabó la fiesta, 4,58%, 3 escaños. Las elecciones europeas son muy propicias para la aparición de este tipo de propuestas gamberras. ¡Se acabó la fiesta! ¡Se acabó la fiesta! Bueno, en las europeas se suele hacer un voto más canalla, ¿no? Un poco un voto más rebelde. Que nos presentamos, que vamos a Europa. Su programa es inexistente. Su promesa estrella, construir una enorme cárcel en la que encerrar a Pedro Sánchez. Pedro, calienta, que sales. Lo que Alvise representa es la consolidación de una parte del electorado que es totalmente antipolítico. A esa casta parasitaria. Una casta parasitaria. A la casta política parasitaria. Que está totalmente alineado a los bulos, que está muy cercano a cualquier teoría de la conspiración y que un poco está en el cuanto peor, mejor. Revolución bei TikTok, heute geht es los, Plataformas como TikTok son especialmente útiles para crear, vamos a decir, discursos emocionales. Votez, allez voter, décidez de votre avenir. Sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de verificación. Tschüss, also vielen Dank für die Kommentare, bis zum nächsten, danke. Que además son especialmente usadas por la gente joven. Los votantes son en su mayoría hombres de los 18 a los 44 años. Muchos de ellos habrán votado por primera vez, desde luego en las europeas. Si le peuple vote, le peuple gagne. Que tengamos jóvenes que su primera vez que tienen la oportunidad de votar, voten por una fuerza, vamos a decir, tan antipolítica y tan vamos a decir, bien común, tan antisistema, pues es algo que creo que es francamente preocupante. Es un poco el que se vayan todos de mi ley. Lo que tenemos es una generación de jóvenes que recoge los frutos de una crisis de representación política que no fue bien resuelta. Antes nuestros padres y abuelos podrían hasta comprarse un piso a 10, 15 años. Hoy ninguno soñáis comprarlo ni en 5 vidas. Una generación de jóvenes que se ha socializado en un momento de crisis profunda. Y esto yo creo que puede explicar por qué ahora son más propensos a optar por este tipo de fuerzas. Velasco. Una cosa son quiénes son la extrema derecha o este tipo de fenómenos y otra cosa es a qué responden. Y es verdad que en la que responden hay razones de crisis no resueltas desde el año 2008 y desde el periodo de la austeridad. Y que cuando se escucha a los votantes de Agrupación Nacional, cuando se escucha a algunos votantes rurales de Vox, tienes mensajes muy parecidos. Pero el innombrable que decíamos antes, a mí me parece muy preocupante que este país ya haya demostrado que es permeable a fenómenos como este. Y decimos, no hay que nombrarlo. Creo que es salirnos de la realidad, pensar que tenemos la capacidad de que porque no lo nombremos que deje de existir. Porque estamos hablando de que una alternativa política que se ha criado en Telegram, al fragor de mensajes, de bulos, de un lenguaje muy violento, un lenguaje absolutamente antipolítico, antidemocrático, ha tenido 800.000 papeletas en las urnas. Entonces, no hablar de ello creo que no resuelve nada. También pensar que porque estén en Europa nos desocupamos de esto ahora, cuando no sabemos cuándo hay elecciones generales. Pueden ser en un año, pueden ser en 2, son recientes. O sea, podemos ver, 4 meses. Pueden ser en 4 meses. ¿Creemos que va a desaparecer el fenómeno de aquí a 4 meses porque dejemos de nombrarlo? ¿Cómo se confronta? Es una pregunta muy difícil que no está resuelta. Solo un dato, Pilar. Llevo avisando del ascenso de la extrema derecha desde 2011. Enhorabuena, maestre, pero es mi turno. Gracias por avisarnos. Has dicho lo de 4 meses. Quiero decir que desde 2011 este fenómeno lleva en auge. Desde 2011. Claro, que no va a acabar pero en 4 meses a donde ni en 4 iba años. es a esto, maestre. Acaba Velasco y luego Acabo. Esto ya ha mutado. Entonces, hablar de cómo se ha gestado, qué elementos estaban ahí, esto ha mutado.
mutado. Ha mutado de manera que Trump puede volver a una segunda presidencia y a un segundo mandato. Eso significa que no podemos decir no lo vimos venir, es presidente. No, es que ya le hemos visto venir, le hemos visto gobernar y le vuelven a elegir en las urnas. Termina, Estamos viendo posibles extremas derechas gobernar no en países menores, sino en los países fundadores, los países mater de la Unión Europea. Estamos hablando de Italia, estamos hablando de Francia, estamos hablando de Alemania, que está en una dimisión en diferido de Scholz, porque es muy difícil que aguante cuando la extrema derecha, en este caso nazi, le ha adelantado en las urnas. Por tanto, ¿que hay signos de alarma y de preocupación? Por supuesto, y que tienen que ser resueltos por la izquierda, pero hay que insistir aunque al Partido Popular le moleste. No puede hacer como que no va con él. Tiene que armar un programa, un discurso y una confrontación a las marcas que le están quitando el sitio en unos países y obligándole a coaliciones en otros. Muy breve, que el presidente del gobierno haya hablado de Alvise el miércoles en el Congreso. Creo que habéis contado cuánto, 9, 10 veces, es un